Bueno, vamos a continuar en esta mañana nuestro servicio del día de hoy. Y vamos a pasar a nuestro tiempo de enseñanza. Vamos a orar y a darle gracias al Padre Celestial por este tiempo que nos deja tener. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, porque solamente por tu gracia hoy podemos abrir tu palabra, Señor. Sé tú el único que nos hable, Dios, el único que sea el originario, el original que da el mensaje original, Señor. Solamente tú, a ti queremos escucharte, Señor. Y si hay alguna palabra que no viene de ti, que no permanezca en los oídos de ninguno. Gracias, mi Señor, por este tiempo que nos dejas tener. Gracias porque tú eres el único que abre los corazones y los oídos y despierta los sentidos. Y hoy, Señor, queremos escucharte. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, imaginémonos, así como cuando nos imaginamos, que Dios se le acerca un día y dice: vea, usted me ha estado pidiendo tierra, usted me ha estado pidiendo un lotecito hace rato, ¿sí? Y se lo voy a otorgar. Le voy a otorgar la tierra que tanto quiere. Pero hay una condición. Va a iniciar en un lugar apartado de todo, y allá va a tener que elegir, eh, va a tener que iniciar otra vez toda la civilización, ¿sí? Entonces, va a tener unas opciones. Estas son las opciones que va a tener. Entonces, vamos entre todos a elegir cuál sería la mejor. Entonces, la primera es esta. Un lugar en las montañas, frío, pero bonito. 10.000 hectáreas. Todo lo que usted ve en España es mío, dice. ¿Cierto? 10.000 hectáreas. Esta es la primera opción. ¿Quiénes votan por esto? Ah, no. ¿Quieren ver todas? Mira. Aquí está la segunda opción. Una especie de clima páramo, ¿sí? Cerca a una, también es montaña, es retirado de absolutamente todo, pero páramo. Allá, ya viene algo verde y dijeron: hay vida. Vamos a seguir. Esta, desierto. Allá. Alejado de todo, nadie lo va a molestar allá, absolutamente. De pronto una que otra culebrita. Uno que otro escorpioncito. ¿Nadie? Así que, Yo. ¿sí? ¿Tú? ¿El desierto? Bien. Cierto. Una islita en medio del mar. Pero no tiene nada verde. Sí, agua. Bueno, hay una que otra. Si tiene agua por todos lados. Yo. ¿Tú? No, ya te elegido. Y este. Todo en un desierto. No, ese sí, ese sí. El desierto ya Se no. ve muy bonito, ¿cierto? Y no se sientan de pronto. ¿Qué pasó con la playa? No, la playa. La playa. No se sientan de pronto como culpables de elegir este tipo de lugares, porque de hecho la mayoría de ciudades, la mayoría de asentamientos empezaron en lugares así, lugares donde había una fuente de agua y alrededor se posaban todos, ¿cierto? ¿Por qué creen que sucede así? ¿Por qué creen que nosotros pensamos de esa manera? ¿Por qué creen que nosotros vemos agua y verde y decimos: aquí es? ¿Mm? ¿No les parece curioso? Vimos un montón de lugares que son muy bonitos para una postal. ¿A quién no le gustaría una selfie allá? En alguna de esas, ¿cierto? Solo selfie. Solo selfie, pero vimos decimos: este es un lugar habitable. ¿Mm? Qué curioso, ¿no? Vamos a ir a Isaías, capítulo 45. Isaías. Isaías está antes de Jeremías, después de Cantares. Isaías, capítulo 45.
Isaías, capítulo 45, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, versículo 8 del 45. Rociad cielos de arriba y nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Qué estamos leyendo acá? ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? Aquí está hablando Dios. Y dice, rociar cielos de arriba y las nubes destilen justicia. ¿Qué es lo que normalmente destilan las nubes? Agua, ¿cierto? Pero aquí el Señor le está diciendo destilen justicia. ¿Sí? Habíamos visto en la alabanza que qué había significado el agua para los egipcios. ¿Qué había significado para ellos? Muerte, ¿cierto? ¿Qué significaba qué? Justicia. ¿Qué es la justicia? Ya lo hemos visto bastantes veces. ¿Qué es la justicia? Lo que se merece. Según la ley, ¿cierto? Dar lo que se merece según la ley. Y entonces aquí nos dice el Señor, cielos de arriba y nubes destilen justicia. Está comparando el agua con la justicia. Y dice, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Entonces no crean que es porque, no sé, fuimos socialmente programados para que nos guste este tipo de lugar. Lo que pasa es que estos tipos de lugares que representan para nosotros justicia y salvación. Y Dios lo ha encerrado en nosotros, nos ha ensanduchado entre la justicia y la salvación. ¿Mm? Si usted va caminando por un desierto con sed y ve allá un oasis, ¿qué es lo primero que piensa? Me salvé, ¿cierto? Me salvé. ¿Mm? Entonces esto representa vida en medio de la dificultad. Vamos a ir a nuestro libro del principio, Génesis, capítulo 1, versículo 6 al 7. Génesis, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Vamos a ver desde qué momento Dios creó la justicia. Sí, sí. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces recordemos que la tierra era como algo lleno de agua, ¿sí? Entonces él separó las aguas de las aguas, es decir, hizo como un hueco en medio de dos aguas, ¿sí? Un espacio en medio de las dos aguas. Y dice que esto lo llamó expansión. E hizo Dios la expansión, versículo 7, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, es decir, lo que hoy nosotros conocemos como los mares y todo el océano, de las aguas que estaban sobre la expansión, es decir, las que estaban arriba del cielo. ¿Sí? Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, es decir, al espacio que hay entre aguas y aguas, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces Dios desde el principio está enfocado en que nosotros conozcamos su justicia. ¿Qué sucede cuando hay normalmente las personas eligen estos tipos de lugares, pero cuando hay, como en esta época del año, que hay crecientes, hay muchas lluvias, ¿qué sucede? El mismo agua dice, este es mi lugar, y se lleva todo, ¿cierto? Y podemos ver ahí, digamos, una especie de justicia, porque el agua por donde estaba pasando, ahí él vuelve a tomar su lugar. ¿Mm? Y vemos que aquí Dios desde el principio, que
está en la tierra llena de agua y ¿qué es lo primero que él hace? Hace un espacio para justicia, para que podamos verlo. Pues, estoy siendo demasiado alegórico en este sentido, pero quiero que veamos que Dios ya está comparando el agua, lo que destila las nubes, con la justicia. Y está comparando lo que brota de la tierra con la salvación. No quiere decir que eso sea, sino que es una comparación y es lo que vamos a continuar viendo. Dice el versículo 11 de este mismo capítulo 1 de Génesis. Dice el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Luego de haber separado las aguas que estaban debajo de la expansión, es decir, las aguas que estaban debajo de los cielos, y descubrió lo seco, ¿qué hizo? Lo que era la tierra. Frutos, pero esos frutos de donde en árboles, ¿sí? En plantas. Y entonces, cuando ustedes ¿qué creen que fue lo primero así que vio Adán y Eva cuando ellos despertaron? Árboles frutales por todo lado y aguas, fuentes de aguas, cielo, salvación, justicia. ¿Mm? Lo que Dios les había preparado para ellos. ¿Mm? Es fácil de identificar, de asociar. Muchas de las tribus indígenas nunca habían escuchado de Dios, nunca habían escuchado del Señor, pero ellos sí saben que se atentaban a los alrededor de estos lugares. Sí saben que Bogotá, ese de la Jiménez, ese charco feo de eso, era un río, ese charco donde se bañan los señores de la calle. Eso era un río San Francisco. Y todo esto se asentó en eso, ¿sí? Unilago, ¿sí saben por qué se llama Unilago? Era un lago. Mentira. Pero sí, nosotros siempre buscamos las fuentes de las aguas. Los muiscas, cuando estuvieron articulando, incluso tenían deidades para las fuentes de las aguas. La Guatavita, ¿sí? Entonces, ellos siempre han asociado el agua y la naturaleza con salvación y justicia. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en el corazón. Es algo que podemos identificar fácilmente. Nadie quiso elegir las otras, bueno, tú elegiste el desierto ya. Hasta el desierto, ¿cierto? No me gustan calorcito. Pero después de ver esta opción, creo que nadie quisiera ir a las otras. Hoy en día, ¿cuál es el mayor objetivo, digamos, de la investigación interplanetaria? Encontrar un planeta que sea habitable, que tenga esto que ya tiene este, ¿cierto? Que sea agua líquida y que pueda producir vida. ¿Mm? Y no la han encontrado. Incluso en ese planeta rocoso Marte, en el que es puro desierto, están buscando un poquito de agua así sea, ¿cierto? Y eso no es algún pensamiento nuevo. Siempre estamos buscando este tipo de ambiente. Siempre estamos buscando justicia y salvación. Y véanlo bien, ¿por qué son la mayoría de marchas que hacen aquí en la ciudad o en el país? Por la injusticia. Justicia, ¿cierto? Queremos que hay mucha injusticia, ¿sí? Siempre el hombre está buscando justicia. Está en nuestro corazón buscarla. Vamos a ver un ejemplo muy bonito donde el Señor nos habla acerca de esto. Vamos a continuar en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Versículos 17 al 23. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra,
y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas. Después fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, y fueron traídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Qué está representando el agua del diluvio para la tierra? Justicia, ¿cierto? Sabemos por qué, ¿no? Ahí en el 11, en el 6, el capítulo anterior, del 11 al 13, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios había visto la violencia en toda la tierra, ¿sí? ¿Y esto qué representaba? El agua del diluvio representaba justicia. Justicia. ¿Y quiénes quedaron, según lo que leímos? Noé y su familia. Y nada más. Todo lo que estaba sobre la tierra pereció. Justicia. Y vamos a ver salvación. Capítulo 8 de Génesis, capítulo 8, versículo 9 al 11. Génesis 8, 9 al 11. Dice así. Entonces voy a contextualizarlos un poco. Noé había enviado un animalito para ver si ya había hierba y nunca regresó. Después envió una paloma y regresó, pero no había donde, dice el versículo 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, ¿qué representó esa ramita de olivo que llevó la palomita? Que ya había unas tierras. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera bajado los niveles de las aguas? ¿Ellos habían podido sobrevivir ahí? A pesar de que el arca fue el lugar donde que recibió todo el juicio y toda la protección, qué raro que para ellos representaba salvación, que tuvieran donde poner la planta de su pie y que hubiese vida, ¿cierto? Eso era lo que representaba la salvación. Por eso en la palomita, hasta que no volvió con algo, no se sintieron a salvo. Entonces ven cómo el Señor utiliza su creación para mostrarnos salvación y justicia. Pero ¿por qué Él está tan eh, interesado en que nosotros lo veamos de esa manera?
ustedes han visto cómo es la geografía, por ejemplo, de Egipto, que es todo desierto, absolutamente todo desierto, pero menos, ¿qué es lo único que no es desierto? Alrededor del río Nilo, ¿cierto? Y del delta del Nilo, que es el que allá, eh, no, el que allá colinda con el mar Mediterráneo. Todo el resto es desierto. Y si ustedes ven la mayoría donde donde se asentaron todos los pueblos fue cerca de los ríos. Entonces, eso es muy bonito porque ¿qué representa un río? Porque la gente normalmente construye alrededor de ellos. ¿Mm? ¿Qué representa? Vida, ¿cierto? Prosperidad. Aquí podemos ser prósperos. Aquí podemos... exacto. Miren, ahí está. Ese es el mapa. ¿Mm? Todo eso es Egipto, pero solamente donde están las fuentes de las aguas del río Nilo son donde hay más verde. El resto es puro. Todas las ciudades están ahí. Y todas las ciudades, hasta Alejandría, hasta allá fue donde empezó prácticamente. Y Gosén, la tierra de Gosén que nos habla la palabra, allá. Ujú. Y estábamos viendo en la alabanza eh, que qué significó el agua para los eh, egipcios. ¿Qué significó? Justicia. Y para los israelitas o para los que cruzaron el mar, salvación, ¿cierto? Ellos llegaron a salvo. Vamos a recordar también allá, yo sé que todos hemos escuchado al menos de esto un poco. Hay una de las maravillas, la primera maravilla que Dios hace sobre Egipto es la de convertir el agua en sangre. No sé si han escuchado sobre eso. Que Moisés puso la vara en el agua y todas las fuentes de agua dulce de Egipto se volvieron sangre. ¿Qué sucedió ahí? Ustedes se imaginan, justicia, ustedes se imaginan que usted abra la llave de aquí y le salga sangre en lugar de agua. Película de terror. No se rompa el espejo. No, pero eso. Y usted va y le pregunta a vecinos, ¿usted tiene agua? Y ellos abren y también les sale sangre. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sería lo primero que ustedes pensarían? ¿Ustedes se quedarían ahí? ¿Qué sería lo primero que harían? Chao, yo me voy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Y qué representa que no hay agua? No hay vida. Vida, no hay salvación, justicia. Sí, no sé si les ha pasado, de pronto los que tenemos que ir a una empresa a trabajar o tenemos que ir a una universidad o a un colegio o fuimos en algún momento cuando no había agua, ¿qué pasaba? No hay clase. Todos devuélvanse para sus casas. Y no más contento. Feliz, ¿cierto? Nada se puede desarrollar bien si no existen estas cosas que Dios nos da como representación de la justicia. Porque creen que muchas personas huyen de los lugares donde hay mucha injusticia. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un problema grave de desplazamiento de los lugares más remotos, porque allá no hay justicia. Entonces, allá las personas se toman la justicia por su cuenta y los que tienen armas son los que mandan. Y entonces a la gente le huye a ese tipo de cosas. Y es natural, es lo más normal, porque Dios, ¿cómo nos hizo? Nos hizo de manera que podamos entender la justicia y la salvación. ¿Recuerdan otra historia así? ¿Recuerdan la criada de Abraham, con la que tuvo un hijo?
Agar, ¿sí? Ella fue expulsada por su señora, por la esposa oficial de Abraham, fue expulsada del lugar donde estaban. Y ellos deambularon por el desierto. ¿Y qué era lo que ya estaban pensando? Se van a morir. Que se iban a morir, ¿cierto? Y le oraron al Señor y el Señor que les dio agua, un pozo de agua para que pudieran ir a obtener salvación. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios con Ismael? Le prometió su descendencia, ¿cierto? Que iba a ser también padre de naciones. Entonces, uno ve que este tipo de alegorías está es bastante frecuente en la palabra. ¿Qué sucedió cuando ustedes, cuánta plata creen que tenía Jacob? Tenía vacas, tenía 12 pelados hombres. No dicen no dice cuántas mujeres, o sea, hijas tenía, pero dice que tenía 12 hombres. Para sustentar a 12 hombres, que comen, que como si uno nada más come Sí. para 12 hombres mayores que se la pasan trabajando en el campo, que llegan con hambre, y sustentar a 13, y sustentar a 13 esposas, y sustentar a vacas. Tenía mucha plata. Y de hecho él salió con mucho dinero después que le sirvió a Labán. Y hubo un momento en la historia en la que hay una sequía. Y si no había agua, no hay comida. Pero Dios había preparado a José en Egipto y él ya tenía la provisión allá por medio de la palabra de él. ¿Sí? Había provisión. ¿Y eso qué significó para Jacob y sus hijos? Salvación, ¿cierto? Salvación. Entonces, la palabra también nos compara el agua con la palabra del Señor, con la misma palabra, ¿sí? Con la voz de Dios, ¿sí? Con lo que Él dice. Entonces, ¿cómo es lo que Él dice? Es justo. ¿Y qué es lo que hace el agua? Da salvación. Entonces, en este caso, ellos podrían obtener fruto de la tierra y salvarse. Y eso mismo es lo que hace la palabra del Señor. Vamos a continuar en nuestro texto central en Isaías capítulo 45. Isaías está antes de Jeremías, después de Cantares. 45. Y estábamos en el 8, ¿cierto? Isaías 45, 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová le crearé. Entonces, ya hemos visto bastante sobre esta parte, pero ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos justicia y salvación? En que seamos conscientes de eso. Versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labran, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Quién se atreve a cuestionar la justicia y la salvación de Dios? Aquí eso es lo que está diciendo. ¿Quién se atreve a cuestionar a su hacedor? ¿Por qué es tan difícil para nosotros ver la justicia de Dios? Y desde el principio fue formada. ¿Y por qué la cuestionamos tanto? Señor, es que yo no me merezco esto que me está pasando.
Señor, yo he sido bueno, yo he hecho las cosas bien, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me está pasando eso? Hacemos ese tipo de comentarios. Y es normal, porque nosotros queremos justicia y salvación. Pero a veces lo que no podemos entender bien es por qué hay unos asentamientos que quedaron en medio del desierto. ¿Por qué Dios llevó a los israelitas al desierto y no a un lugar lleno de agua y de vegetación que ellos pudieran ver, como el que vimos aquí, y decir, este es el lugar que Dios me prometió? ¿Por qué Dios los llevó primero al desierto? ¿Por qué los hizo vagar por ahí 40 años? ¿Y saben qué decían ellos? Gracias. Nos hubieran dejado allá en Egipto, donde podíamos sentarnos a las mesas con las ollas de carne y comer. Y le dice, o tu obra tiene manos, es que, ¿qué está haciendo usted? ¿No tiene manos? Haga algo. Y dice la palabra, ay del que pletea al conocedor. Cuando la palabra dice, ay del que, es algo que es grave. ¿Por qué es tan difícil para nosotros ver la salvación de Dios? Podemos discernir fácilmente cuando estamos salvados. Nos encontramos una fuente de agua. Estamos salvados. Nos llegó, no sé, la cadena. Estamos salvados. La pensión. La pensión llegó en el... Sí, estamos salvados, ¿sí? Es fácil para nosotros discernir salvación. Es fácil para nosotros discernir justicia. Pero no es tan sencillo asumir la justicia de Dios y cómo Dios otorga salvación. Los israelitas fueron, que habíamos dicho que cuando ellos pasaron del mar, que representó que las aguas se tragaran a nosotros para ellos. Salvación. Pero ellos llegaron al desierto y estaban salvos. Desierto con hambre y con sed, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que pidieron? Agua, ¿sí? Y llegaron allá, pero ellos ya estaban salvos. Habían visto la salvación con sus ojos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿No les parece algo, un caso como familiar de alguien cercano? Todos los días en el espejo, ¿cierto? Normalmente estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué Él está haciendo las cosas así? Pero no nos dimos cuenta de que ya pasamos el mar, de que estamos en salvación. A pesar de que haya sed, de que a veces no veamos lo verde, de que a veces no podamos identificar de una manera tan bien nítida, enfocada lo que es la salvación y la justicia, Dios ya la hizo y está desde el principio. Lo vimos allá en Génesis capítulo 1, versículo 7 y versículo 11. Desde el principio, desde antes de que usted fuese creado, desde antes de que usted fuese formado, ya estaba la salvación y la justicia preparada. No tiene por qué cuestionar a Dios. No tiene por qué decir, detenerle la mano y decirle qué hace. No tiene por qué hacerlo así, porque es que tenemos que entender que la justicia, la salvación que Él preparó, no es la misma que nosotros podamos ver. Nosotros buscamos los asentamientos de agua, pero a veces Dios lleva o nos hace ir al desierto a poder entender qué es lo que Él está haciendo con nosotros, para poderlo conocer. Porque imagínense en un lugar así, ¿cómo yo voy a
ver la necesidad o la dependencia de Dios. Tengo toda la provisión, tengo todo lo que necesito porque voy a necesitar a Dios. ¿Mm? Entonces, si Dios está haciendo que usted pase por un desierto hoy, es porque Él quiere que usted entienda que lo necesita a Él. Porque no se trata de justicia ni de salvación. Es que porque la vida es tan injusta conmigo. O porque yo no me preví esto y no sé, me metí con alguien más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo me imagino allá los israelitas luego de pasar el desierto. Señor, pero usted qué nos salvó. Sí, allá estábamos bien. ¿Sí? Uno no puede entender bien la, cómo es la salvación que Dios otorga. No lo alcanza a entender a veces. Y Jesús lo dijo de una manera eh, que a nosotros no nos gusta escuchar, eh, diciendo, es Mateo capítulo 24, pues, mira, Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 9. Esta es la salvación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero no nos gusta leer eso. Nos gusta más bien decir, leer otras cosas. Amoroso. Sí, más amorosos. Más romántico. Promesas. Ajá, sí. Los lugares de delicados pastos, nos hará descansar. Y no podemos aislar uno del otro, ¿cierto? Y esto nos está hablando del fin, de las señales del fin, de lo que sucederá. O sea que uno puede pensar, bueno, los que más han resistido al final, pues van a ser más privilegiados. Pero aquí vemos que van a ser los que van a torturar más, van a ser los que van a matar, los que más van a aparecer. Y hemos podido ver algunas de las cosas, no en cierta medida tan altas, en un nivel tan alto, pero sí hemos podido ver de pronto desprecio de las personas a nuestro alrededor, porque profesamos que Jesús es nuestro Salvador. Vamos a continuar ahí en Isaías, que es nuestro lugar principal, nuestro texto principal, Isaías 45. Y vamos a continuar con el versículo 10. Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? ¿Nunca les pasó cuestionarse? ¿Qué nací en esta familia? Yo había podido nacer en una familia con plata, una familia amorosa, una familia europea, en un lugar, pero aquí, chiquito, negrito, de pelo chuto. ¿Sí? ¿Qué Dios me puso en esta familia? Normalmente uno de adolescente piensa ese tipo de cosas. ¿Qué me puso en esta familia? No me entiendo. Y después más adelante digo, ¿por qué nací pobre? ¿Cierto? Y después uno empieza, ¿por qué mi papá es así? ¿Por qué él es así? Él debería ser de esta otra manera. ¿Por qué mi mamá hace esto? ¿Por qué?
¿Sí? Y uno empieza a cuestionar todas esas cosas, pero no se da cuenta que está cuestionando es quién decidió ponerlo en esa familia. No fueron sus papás, Yo no lo escogí. ¿no? ¿Quién fue? Dios. Dios. Y le estamos diciendo al Señor, ¿por qué usted hace eso? No se la amaba. ¿Sí? Sí. ¿Por qué hiciste esto? Entonces, hay del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? ¿Por qué me engendraste? Porque contra quién está haciendo el cuestionamiento. Contra su hijo. Hay del que, y al que dice a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Porque contra quién está haciendo el cuestionamiento. Contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos, por qué para Dios es tan importante que nosotros podamos entender que Él en la crea, a través de la creación nos muestra justicia y nos muestra salvación? ¿Por qué es tan importante? Porque sabe que nos vamos a sentir así, que nos vamos a sentir en medio de la injusticia y sin un lugar a donde ir. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar mental, un lugar sentimental. ¿No? ¿Y qué es lo que él hizo para solucionar esta situación? Nos ensanchó en medio de la justicia y la salvación, para que no nos quede a nosotros una duda visible de lo que él ha hecho. Y no por nada ustedes eligieron el mejor lugar para habitar, ¿sí? No por nada ustedes eligieron el lugar con lago, con, más verde, con más vida. Porque es que Dios nos hizo para que podamos identificar dónde está la salvación y dónde está la justicia. Y no podemos verla hoy. No podemos verla porque no abrimos nuestros ojos espirituales para ver que al menos así estemos caminando en un desierto, estamos viendo salvación y justicia. ¿Mm? Versículo 8 nuevamente. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Miren bien, juntamente, los dos nunca se separan. Yo, Jehová, lo he creado. Él es, y él está poniendo la firma. ¿Sí? Él es quien lo ha hecho. Entonces no tenemos razón para cuestionar lo que él está haciendo. No tenemos razón para cuestionar por qué o cómo es la salvación de Dios. Porque cuando lo entendemos así podamos estar en medio de algo difícil, podemos estar en paz. Hace algunos domingos vimos que Sebastián nos compartía sobre el momento en que Jesús caminó sobre las aguas y, y había una tormenta y él tranquilo caminando sobre las aguas. No, pero es que él es el Hijo de Dios. Pero Pedro pudo hacerlo en un momentito. Y cuando dudó, ¿qué hizo? Se empezó a hundir. Así de grande es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Podemos ver la justicia y la salvación sin ver verde y agua. Vamos a orar. Padre, bendito Rey, Señor y Dios. Gracias por ese tiempo que nos dejas tener. Gracias porque solamente tú eres el hacedor de la justicia y la salvación. Ayúdanos a abrir nuestros ojos para verla, Señor, para poder entenderte y conocerte que tú eres Jehová, que haces misericordia, juicio y justicia en la tierra. Que estas cosas quieres
quieres que entendamos que solamente todo es una obra de un Dios soberano. Y ese Dios eres tú, Señor. Gracias por dejarnos ver que tú eres nuestro Hacedor. Perdónanos por tantas veces que hemos dicho qué haces. Y ayúdanos a poder discernir la salvación más allá de tus ojos, más allá de nuestros ojos, sino con los tuyos. Gracias, mi buen Señor, porque nos dejas reunir, Señor, y poder escuchar tu palabra. Bendito es tu nombre, Padre Celestial, y bendito es el nombre de tu Hijo, quien hoy oramos. Amén. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Dios para todos. Los hermanos que mi nombre es Orlando Flores. Tenemos con mi esposa desde el 2018, desde el 2017 estamos en esta congregación, donde hay algunas veces que pues ya las dos me han llegado así. En la enseñanza, ¿no me escuchan bien? Entonces, vamos a estar estudiando hoy una parte del Génesis y lo vamos a estar estudiando los tres al tiempo, una parte de la vida de Jesús, una parte de la vida de José y otra parte de nuestras vidas. O sea, quiero abordar la vida de José desde tres perspectivas, desde la vida de Jesús, cómo se asimila, vamos a ver qué asimilaciones tiene José, la vida de José con la vida de Jesús, y el contexto que vivió José con la familia, qué pasaba en su familia, cómo eran las relaciones que José mantenía con la familia. Vamos a ir al texto de Génesis, capítulo 42. Y de una vez, ubiquémonos también, vamos a tener dos pasajes muy activos, se complementan el uno con el otro. Génesis 37, pueden separar ahí con los deditos para que lo tengan presentes los dos. Génesis 42 como el principal y el que se conecta a Génesis 37. Vamos a estar estudiando estos pasajes. Vamos con Génesis 42, versículo 1. Dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? El contexto de este es que, como bien lo decía Kevin, en la tierra que ellos habitaban, que era Canaán, empezó a haber mucha escasez. Entonces, la escasez vino porque, como dice Kevin, no había agua. Entonces el agua hacía brotar toda la hierba. ¿Y de qué se mantenían ellos cuando no había hierba? Ellos eran más que toda una familia que tenía ovejas y cabros. Era por eso que Jacob se había dedicado una parte de su vida a tener. Entonces, digamos que a reproducir la reproducción animal. Él sabía bastantes cosas de la reproducción animal en algunas especies y él se encargaba de eso. Cuando Jacob ve que su reproducción animal ya no es reproducción, sino que se está acercando, Jacob se queda viendo a sus hijos, a 10 hermosos hijos que él amaba con todo su corazón. Ya vamos a ver el tipo de relación que ellos tenían. Y les dice: hijos, ya se mirándose en las caras cuando y esto tiene un contexto. ¿Por qué, digamos, por qué
Jacob, que es Israel, le dice de esa forma a sus hijos. Les podía decir, venga, mis amados hijos, les podía decir de otra forma, ¿cierto? Les podía decir, se van a alistar, se van a preparar, ¿no? No, él les dice, ¿qué hacen? Viéndose las caras. Literalmente lo que él les está cuestionando es que les está cuestionando en que hay una pasividad. Ustedes están ahí quietos. Y esto tiene un contexto. Vamos a ir al pasaje que les nombré, Génesis 37, versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilma y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué pasaba acá? Él tenía 10 hermosos hijos que le daban dolores de cabeza todos los días. ¿Y quién les tenía que ir a comentar de los dolores de cabeza? José. A sus 17 años, José les tenía que ir a decir a su papá, oiga, allá está mi hermano Rubén está robándose las gallinas. Allá está mi otro hermano, se está ya robando las lentejas. Y Jacob sabía qué tipos de hijos tenía. Por eso había una mala relación entre Jacob y sus hijos. Porque en otra versión dice literalmente así. José le decía a su padre las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces Jacob sabía, oiga, esta gente me trae enojo. Enojo literalmente es cuando usted llega y usted algo le produce como malestar. Se dice, no me gusta ese olor, no me gusta esa comida. Y entonces él miraba a sus hijos y decía, me producen enojo, lo que hacen, no hacen. Y entonces por eso el antecedente de cómo Jacob se dirigía a sus hijos. ¿Qué hacen mirándose en las caras a ustedes cuando hay amor? Vamos otra vez al capítulo 42, versículo 2. Y dijo, he aquí, yo digo que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para que nosotros y para que podamos vivir y no moramos. El hambre era grande, él ya estaba previendo que iban a haber por años sequía, escasez, y él les dice, van a tener que ir a Egipto, pero muy seguramente, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que volver. Entonces, vayan a Egipto. ¿Qué pasaba en el tiempo cuando José tenía que informarle a su padre de todo lo que hacían sus hermanos? Vemos que la vida de José era una vida como muy de sumisión, era un hijo humilde. ¿Y qué es la palabra humilde? Es aquel que tiene un adjetivo que se puede decir como es manso. Y muchos de los hermanos acá saben que cuáles son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, y vamos hasta mansedumbre. O sea, ¿qué tenía José? Tenía mansedumbre. Y quiero que vayamos a este pasaje, ojalá alguien lo pueda leer. Dice Isaías 57, capítulo 57, 15. Alguna vez lo publiqué por el grupo de la iglesia. El que lo tenga, lo puede decir, lo puede leer. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57. Isaías 57, 15.
vemos la importancia del versículo, ¿sí? Dice, yo habito ¿con quién? Con el humilde. ¿Por qué Jehová habitará con el humilde? Porque como la vida de José, que tenía humildad, que iba allá donde sus hermanos, que los iba a buscar y que tenía que ir a contarle a su papá lo que hacían. Es decir, en José había una disposición de contarle a su papá y había una disposición de ser humilde y de tener que tomar una actitud de siervo y decir, mis hermanos son estos, hacen esto. Asimismo, Dios demanda de nosotros que para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda vivir con nosotros, demanda humildad. Y Jesús es el primer ejemplo. Mateo 11:29 dice así. O sea, que no tiene también el Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos que Jesús era manso y humilde. O sea que tenía que haber disposición en que el Padre le había encomendado a Jesús que viniera a nosotros, como igualmente había una encomendación de Jacob, a quien a José, vaya a ellos. Mansedumbre en Jesús, soy manso, soy humilde, humildad. Mansedumbre en José, tener que ir y visitar a sus hermanos y tener que ir y después ir a darle literalmente las quejas a su papá. En eso vemos cómo José se empieza a parecer a Jesús, era humilde. Y en ellos dos, más adelante vamos a ver que una de las cosas que da testimonio Faraón es, en ti está el Espíritu de Dios. Todos lo conocían, decían, en ti está el Espíritu de Dios. Y eso es algo que caracteriza la vida de José y la vida de Jesús. La humildad y la mansedumbre. Versículo 2, y dijo, he aquí que yo digo que vives en Egipto, descendí allá, comprad de allí para que podamos vivir y no muramos. ¿José qué era? José era el repositorio de toda la tierra, el que tenía alimento en toda la tierra. Es decir, en Bogotá no hay pan. En Pereira no hay pan, en Manizales no hay pan, solo hay pan en Medellín. Entonces nos toca a todos coger, mandar una persona o irnos todos para Medellín. ¿Por qué? Porque allá reposaba. Y resulta que José era quien mandaba sobre todo el pan. Y la Biblia tiene un pasaje hermoso en Juan capítulo 6 que también habla de la comida del pan, del trigo. Juan capítulo 6. Vamos a mirar vamos a leer solamente el 48. Juan 6, 48 dice, yo soy el que el pan de vida. Aquí había donde estaba José, pan, había trigo y el trigo sacaban el pan. Y más adelante, ya les voy a dar el contexto de este pasaje, más adelante Jesús se voltea a mirar a los discípulos y le dicen, bueno, todos los que están allá me abandonaron, ustedes también se quieren ir, y se para Pedro y ¿qué le dice? No más, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Al igual que José era el único que tenía pan. La vida de Jesús, la vida de José, era el único que tenía pan en la tierra y Jesús es el único que tiene pan de vida eterna. ¿El contexto cuál es? De este pasaje de Juan capítulo 6, ¿por qué se cita? Juan capítulo 6 es
empieza con uno de los milagros más extraordinarios que se pueden nombrar, y es que Jesús les dice, aquí hay 5.000 hombres, solo hombres. Les mira a los discípulos y les dije, tráiganme pan para darles a ellos. Y los discípulos se quedan mirando y dicen, pero maestro, o sea, 5.000 hombres, estamos en medio de la nada, pero aquí hay un joven que tiene 2 pececillos y 5 panes. Los traen y le dicen, recuesten a todos los hombres y mujeres. Este es el contexto de lo que estamos leyendo. Les dice, recuesten todos los hombres, mujeres, y él empieza a partir el pan. Imagínense, todos hemos partido pan con las manos y llenan las cestas. Y él parte pan y el pan no se acaba. Y él parte los pescados y el pescado no se acaba. Y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Del mismo pan está partiendo y sacando y sacando y sacando. Y toda la gente le empieza a ver y decir, pero este hombre está haciendo pan. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que no se le acaba ese pedazo de pan y ese solo pan le alcanza para mí? La gente se queda asombrada y dice que en sus corazones dijeron, vamos a ponerlo a él como rey. Más adelante ellos hacen un poco de cosas y llega este versículo, donde Jesús les dice, ustedes me buscaron a mí, ¿saben por qué? Porque están llenos y me están buscando a mí para que les dé comida, pero yo no soy esa comida. No era la comida que estaban buscando igual los hermanos, era otro tipo de comida. Por eso él dice, yo soy pan de vida eterna. Y este pasaje deja muy en clara la institución de lo que es la Santa Cena. La Santa Cena, este pasaje lo cita en los últimos capítulos, dice, quien no come mi pan, que es mi carne, quien no beba mi sangre, que es mi espíritu, no entrará en el reino de Dios. Ahí se instituye la Santa Cena. Tiene una relevancia bien importante este pasaje. Este era para dar el contexto de lo que estábamos leyendo de Juan, capítulo 6, versículo 42. Sigamos leyendo. Versículo 3 de Génesis 42. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Esto fue ir allá porque no había más pan en toda la tierra. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. El temor de Jacob estaba muy bien infundado. Primero conocía a sus hermosos hijos y sabía lo que ellos tenían. Decía, le va a pasar algo a este. Y como este es hijo de la misma esposa, yo lo amo tanto como lo amo a José. Teme que aquí las bellezas de sus hermanos se me van para Egipto, pero esto tiene un contexto muy amplio y es, vamos ahí a Génesis 37, capítulo 22, no, Génesis 37, versículo 4. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El contexto de esto es que Jacob entendía de que sus hermanos, los 10 hermanos, Benjamín sí quería a José, no quería a José. Y entonces, ¿qué le pasó a José? Sus hermanos lo aborrecían. No lo podían soportar, no lo podían ver. Porque ellos, ¿qué eran? Eran personas malas. Eran personas pecadoras. ¿Qué somos nosotros? Pero resulta que versículos más adelante, todos los hermanos de José, lo aborrecen tanto que dicen, no, vamos a matar. Lo vamos a matar. Y le llegan al papá con una historia y le dicen, papá, esta es una túnica, ¿reconoces la túnica? Y él dice, sí, es mi hijo José. Y él llora
mucho y no quería recibir consuelo. El contexto de no querer mandar a Benjamín a la tierra de Egipto era que le pasara exactamente lo mismo que le pasó a José. Correcto. Vamos otra vez ahí en el 42, vamos a estar ahí saltando. Versículo 5. Y vinieron los hijos de Israel a comprar, y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Qué les tocó hacer a los 10 hermanos de José? Ir a hacer fila. Como todos allá venden, allá están vendiendo el trigo. Es que vamos a hacer la fila. La humildad nos llega de una forma u otra. Hace llamados, nos toca ir y hacer la fila con todos los que ven. Versículo 6 ahí de 42 dice, y José era el Señor de la tierra. Hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Este pasaje de que José era el Señor de la tierra era el cumplimiento de un sueño, ya lo vamos a ver, pero vamos a primero a ver cómo se desarrolló esto. Vamos a ir atrasito a Génesis 41, ahí atrásito, a Génesis 41, 37, y dice, el asunto pareció bien a Faraón. Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, aquí que yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en el cuello y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará tu mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó el nombre de José, ¿cómo? Este es el cumplimiento de lo que Dios le había, esta es una parte del cumplimiento de lo que Dios le había mostrado en el sueño. Ahorita más adelante vamos a mirar el sueño, pero ¿qué es lo que cuál es el cargo que se le entrega a José en la tierra de Egipto? A José se le entrega un cargo en específico y es, tú serás el Señor de toda la tierra. Es decir, si aquí se sembró trigo, José tenía que ver con ese trigo. Si allá se construyó cebada, José tenía que ver con la cebada. Pero ese era un cargo administrativo. Él era el que decía, un porcentaje de esto va para allá, otro porcentaje de esto va para allá. Más adelante dice que José construyó en cada ciudad, construye sitios de almacenamiento donde ahí estaba la comida. ¿Cuál era el cargo que se le había dado? Señor de la tierra. Dice ahí en 42:6, estamos y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a tierra. Cuando están ellos haciendo la fila, la Biblia no describe muy bien en qué lugar estaban ellos, si en el lugar que se entregaba el trigo, si en el lugar donde se entregaba la plata, si estaban en la fila, si estaban en la entrada, pero ellos estaban esperando. Y pasa José, y ellos ¿qué hacen? Se inclinan. No dice dónde estaban,
Y este es el cumplimiento del sueño que tiene José. Realmente el sueño que tiene José es una profecía. Dios se movía en ese tiempo por medio de profecías. Era un sueño profético que se le había dado a la vida de José de lo que iba a pasar. Entonces José era profeta. Cuando Abraham sale y llega a una tierra, llega donde un rey que se llama Abimelech. Y Dios empieza a hablar con Abimelech y le dice, oye, ten cuidado porque el hombre que llegó es profeta. ¿Por qué le dice a Abimelech, oye, ese hombre que llegó es profeta y se lo dice en sueños? Si a mí me dicen, soy un indígena y me dicen, él es un astronauta. Ni idea que es un astronauta. Entonces Abimelech tenía que conocer bien qué era la palabra profeta. Él sabía que era uno. ¿Qué es un profeta? Que Que habla. habla la voz de Dios. Levanta la mano y habla. Alguien que da la voz de Dios, habla lo que Dios Habla dice. lo que Dios dice. ¿Más? ¿No? Habla por Dios. Habla por Dios. Pastor, profeta. Que dice lo que Dios dice. Entonces, el profeta hace las veces de mensajero. Es el que recibe un mensaje y tiene que ir hasta el pueblo a entregarlo. Básicamente yo les decía a mis sobrinas, los profetas son los rapis de hoy en día. Reciben el pedido, lo toman y lo entregan. Yo soy el mensajero. Ese era el profeta. El profeta era el que escuchaba la voz de Dios y le decían, oiga, tal cosa va a suceder en tal tierra. Y él decía, eso es para tal pueblo. Y él iba allá. Hay un profeta, el profeta Isaías recibió un mensaje para la nación de Egipto y le dice, tiene que ir a darles el mensaje a Egipto y tiene que ir con las nalgas descubiertas. ¿Cierto, pastor? Así era. El Dios era tan específico que les daba el mensaje, la forma que tenían que ir a darlo, a dónde tenía que ir a darlo y a veces hasta con qué vestimenta tenía que hacer. Vamos a mirar, estamos mirando el versículo 6 del 42, pero vamos a mirar en específico cuál fue el sueño que se le dio. Vamos al 37. Y dice aquí, dice el versículo 5. ¿Lo tenemos? Y dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo, hoy ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos, ¿qué? ¿Qué ataban? Manojos en medio del campo, campo, señor de la tierra, ¿no? José era señor de la tierra. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor. ¿Y qué pasaba? Y se inclinaba. Al hilo. ¿Qué pasó con los hermanos de José cuando lo vieron? Se inclinaron. Profecía a través de un sueño cumplido. Esto se cumple en muchas partes de la vida de Jesús. Jesús es, digamos que él no quiso ser parte de este mundo. Dice el apóstol Pablo que somos peregrinos de acá, ¿no? Somos peregrinos en este mundo, no tenemos casi que parte en esto, pero en el otro mundo en el que se hará Jesús, ¿qué será? Será más que Señor de toda la tierra, será Rey de reyes, Señor de señores de esa tierra. Su voz será tanto como el grado que tenía José en la tierra de Faraón. Solo Faraón era superior que José, solamente el Padre es superior a Jesucristo. Se asemeja a la vida de José, a la vida de Jesucristo, ¿cierto? Solamente el Padre es mayor, solamente el Padre resplandece más, pero abajo está Jesucristo a quien se le entrega todo. Igual, solamente está Faraón y está José. Solamente Faraón resplandece más y está José. Vamos ahí en el 42, versículo 6. Y quiero que veamos
Vamos a volver, qué pena con ustedes. Nos vamos a devolver después de que oyen algo los hermanos de José. El versículo 37, perdón, Génesis 37, versículo 8. Dice así, después de que escucharon el sueño, la profecía, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? La respuesta de ellos es en dos vías. Lo que le están diciendo literalmente, sabe que usted no puede ser, no puede tener un reino más grande que nosotros, usted no puede ser señor. Para la época que suben ellos a buscar el trigo, él ya era señor, ya tenía un reino mucho más grande, ya tenía soldados, jueces, vacas, de todo lo que podía haber en la tierra lo tenía José, ya era señor de muchas cosas. Pero iba en dos cosas. Primero, usted no puede, y segundo, lo que le están diciendo es implícitamente es un menosprecio. Y esto será solamente de la vida de Jesús, de José. Vamos ahí a Juan, capítulo 42, donde estábamos leyendo de que Jesús era pan de vida eterna. A ver qué pasó con ese pasaje. Vamos a mirar el 42 y dice, Juan capítulo 6, versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo que les estaban contestando los hermanos a José, básicamente era una palabra de menosprecio. Usted va a ser rey, usted va a enseñorear, y vemos cómo ese era el trato entre los hermanos, ¿no? Menosprecio, maltrato. Y cómo era también el trato hacia Jesús de su propio pueblo. Pero les había hecho un milagro. Pero después de que les dice que él es pan de vida eterna y que él desciende del cielo y que les da vida a los hombres, dicen, descendió del cielo, venga, pero ¿quién es este? En sus corazones, no es el que vimos allá crecer, es el hijo de José, allá José con el que el carpintero allá que le mandábamos las sillas, no es esta María que todos conocemos. Literalmente lo que están haciendo es lo mismo que se le hizo a José. Menosprecio, menosprecios. Listo, vamos a volver a Génesis 42, versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló y les dijo, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron de tierra de Canaán, para comprar alimentos. Cuando ellos se inclinan, José los vio, habló con ellos, ellos están haciendo la fila, los ve, ellos se inclinan, y ellos cuando se inclinan, José, yo conozco a estos que se inclinan, yo sé quiénes son estos. Estos son mis 10 hermanos. Y los conoció y los vio y dijo, ay, yo sé quiénes son estas bellezas, que son de los que yo conozco. Y dice, y entonces José les hace, o sea, José tenía que ver todos los días gente y tenía que venderle comida todos los días a gente y tenía que administrar, conocía a los de Egipto, conocía a los de Canaán, conocían a otras tierras, conocían el que iba para allá, el que iba para allá, y José se la pasaba todo el día conociendo, mucho gusto, y toda la gente se arrodillaba porque o sea, estaban en tierra de Egipto y les podía pasar algo mal, muy mal. Entonces la gente veía a José, señor José, y todo el mundo se arrodillaba, señor José, y José conocía todo. Pero cuando se arrodillaron los 10, dijo, yo sé quiénes son estos. Y José les hace una pregunta y dice, vamos a ver quiénes son estos y son mis hermanos, porque son 10. José, ¿qué les pregunta?
¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es la pregunta? En el versículo 7, ¿de dónde habéis venido? ¿Y ellos qué contestaron? De tierra de Canaán. De Canaán para comprar alimento. Entonces le dicen dos cosas principalmente, ¿cierto? ¿De dónde somos? Canaán. Ah, bueno, por lo menos está bien, o sea, ya por lo menos contestan con la verdad. O sea, vienen de Canaán, hay hambre. ¿Y a qué vienen? Venimos a comprar alimentos. Entonces dice, así, José confirma que son sus hermanos porque venían de la tierra de Canaán. Versículo 8. Y dice, José pues conoció, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Esto es algo muy reiterativo en la vida de Jesús. A Jesús iba, sanaba, él tiene una enfermedad mental, lo sanaba. Tiene lepra, lo sanaba. Hay un pasaje muy bonito, que no lo vamos a tocar, pero mandan mensajeros, Juan el Bautista le manda unos mensajeros y los mensajeros le preguntan a Jesús, Jesús, ¿tú eres el que esperamos? Y él les dice, ustedes son los dos mensajeros de Juan el Bautista. Sí. ¿Ustedes quieren saber si yo soy el que se prometió? Sí. Listo. Aquí hay ciegos, pero ya no son ciegos. Él estaba muerto, pero ya no está muerto. Él estaba mudo, pero ya se sana. Él estaba cojo. Entonces, ese era el mensaje que le tenían que ir a llevar a Juan el Bautista. Las obras de Jesús, oh, mire, sana a los enfermos, resucita a la gente que tiene algún problema, lo encamina. Era cosa que solamente venía de arriba del Padre, nadie más puede hacer eso. Pero ¿qué pasó con eso? Aunque Jesús hizo todas las maravillas, aún Juan el Bautista tenía sus reservas. ¿Será este el Hijo de Dios? Si Juan el Bautista tenía reservas, si él era el Hijo de Dios, el pueblo tenía más reservas, porque sabe, porque al igual que José, sus hermanos no le conocían. Y eso mismo declara el apóstol Pablo, donde dice en Romanos, dice, mas a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Entonces, era muy parecido, era el mismo Hijo del Dios viviente que partía y hacía, sanaba, resucitaba, pero no le conocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y ya vamos a ver qué dijo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se inclinan, les pregunta, confirma que son sus hermanos. José no se sabe dónde está, pero José dice, el sueño. Yo soñé un sueño y se acaba de cumplir. Pero hace falta el segundo sueño. Entonces José se le ocurre algo muy serio. Ahí estamos en el versículo 9. Dice, espías sois, por verlo descubierto del país, habéis venido. Literalmente lo que estaba haciendo José era les estaba levantando una acusación formal o cargos, como cuando la fiscalía llega y dice, usted está capturado, venimos con orden de captura porque usted es un ladrón, no sé qué. Así mismo se le levantaron cargos a los hermanos de José. Le dijo, ustedes son espías. Ya vamos a ver qué pasa porque él les levanta ese cargo. Dice, espías sois, por verlo descubierto del país, habéis venido. Versículo 10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. ¿Se acuerdan lo que le habían preguntado a los hermanos de José a José? ¿Seremos acaso nosotros? ¿Será acaso que tú gobernarás sobre nosotros? ¿Seremos siervos tuyos?
Y ellos que contestan ahí, dice, somos siervos tuyos, hemos venido a comprar alimento. Respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. ¿Ellos qué estaban haciendo? Se les levantó un cargo, el cargo era que eran espías y ellos los 10 hermanos le dicen, no, usted literalmente está confundido, nosotros no somos ningunos espías, nosotros somos personas con honra, somos honrados, no somos espías. Ellos están presentando la excusa. Versículo 11. Versículo 12. Perdón. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. ¿Qué pasa en este versículo? No se convence con las palabras de ellos, les dicen, no, ustedes sí son espías. Versículo 13. Y ellos respondieron, ¿tus siervos somos cuántos? 12 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Esta versión es la versión más fidedigna que ellos pudieron haber dado. O sea, uno lo vendimos, pero no podían decir, no, es que el uno lo vendimos, porque que iban a usar. Muy bien, decir, no, es que lo vendimos por 20 piezas de plata. No, mejor queda más bonito como que no aparece. Se perdió ese man. Solo mandaron a hacer un mandado y se perdió. Eso está culpa. Se desapareció, no aparece. Pues ahí sigue confirmando que José, son mis hermanos. Bueno, por lo menos dicen algo de la verdad. Y José les dijo, eso es lo que has dicho. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espía. Él vuelve y les confirma tres, o sea, una les hace una imputación de un cargo que es espía, la otra se los confirma y esta vuelve y se los confirma. Le dice, no, ustedes son espías. Pero ¿qué estaba pensando José? José estaba pensando, hay dos sueños. Uno, 10 manojos. Solo eran los 10, o sea, la profecía era perfecta. Solo ustedes, que son mis hermanos que les estoy contando, eran 10 manojos y los 10 manojos se inclinaban a mí. Y se cumplió la profecía tal cual. Eran 10 hermanos, los 10 se inclinaron y estaban ahí. Pero José dijo, son 2. Y todo esto que estaba haciendo José era para el cumplimiento de la segunda profecía o sueño que se le dio a él. Y versículo 15. Aquí se les dice más o menos lo que van a tener que hacer. Dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, duras palabras, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano viniera aquí. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes me acaban de decir una excusa, ¿no? Y ustedes tienen un hermano. Entonces, él va a tener que venir aquí. Ya vamos a ver en qué condiciones. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no vive Faraón, que sois espías. Vamos a leer hasta el 18 rápidamente. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días y al tercer día les dijo José, haced esto y qué, y vive. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre en vuestra casa. Realmente lo que pasó acá es que el primer edicto que se les da es todos van a quedar presos. Todos van a quedar acá presos, solamente uno va a tener que ir y volver por el hermano.
Pero 3 días después, José cambia de parecer y da otra regla. ¿Cuál es la otra regla? Todos se van a ir y queda solo uno. Y esto es literalmente lo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, todo, dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Si todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban destituidos hasta que cambió. Solamente uno tuvo que morir por todos nosotros. Se asemeja mucho lo que hace José con lo que hace Jesús. Todos estábamos muertos, todos estábamos bajo la paga del pecado, pero la ley cambia y viene y dice, solo uno va a quedar. Solo Jesucristo muere y los que crean serán libres. Esto es un pasaje muy ampliamente explicado por por el apóstol Pablo en Juan, en Romanos Romanos 5. Solamente me va a permitir leer un versículo porque ya estamos terminando. Romanos 5:18. Con esto vamos a terminar. Y dice así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres justificación de vida. Si alguien quiere entender qué fue lo que pasó, cómo fue que entró el pecado, qué fue lo que hizo el pecado, qué consecuencias tuvo, el apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 5. Vamos a dejar hasta acá la enseñanza, pero los quiero invitar a que nos levantemos, nos pongamos en pie.